ayer eso. Se ganó una cifra que le alcanzó para comprarse una cama de 2 plazas. Cambiar la cama de 2 plazas. Y en ese momento no era como ahora que son esos somiers y todo lo demás, ¿no? Sí, pero una cama de 2 plazas. Y claro, o sea, se ve que había sido buena plata. Yo era pibe, pero bueno, todavía no me acuerdo. Así que mire usted lo que puede hacer si gana. A ver, tiene que invertir un dinerito cada tanto. Yo no salí timbero, pero bueno. Una vez, el año pasado, a comienzo, un compañero del otro medio donde trabajaba me dijo, mira, hacemos la quiniela jugar porque no, perdón, diciembre de 2022, era el Gran Gordo. El Gran Gordo de Navidad. Y el de Año Nuevo que había quedado vacante. Y había, no Igual sé, no está bien hablar de los cuerpos un montón de de la plata. gente, ¿no? El Gran Gordo de Navidad. Y era un montón de plata. Encima lo dice así, gordo. No está bien, queda mal, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó? Y voy a jugar, digo, yo nunca juego, voy a jugar, ¿no? Dice, no, José dice, no. Yo qué sabía. La Bueno, ignorancia. no sé ahora, pero tiempo atrás era solamente. ¿Cómo que estará actualizado un poco? No me estoy mencionando, pero bueno. Bueno, y ahora, ya que sacaste el tema, rápido, está la lotería de Estados Unidos. Famosa. Sí, claro. Puedes jugar de fuera del país. Puedes jugar extranjero. ¿Usted está en esa? No, no, lo leí. No, usted siempre todo lee y nada hace. No, no, usted no. no me quiera convencer de que Te no juro hace que lo nada. leí. No, no, no. ¿Usted qué hace a su casa? Llega a su casa y ¿qué hace? Toma agua, toma mate y se va a dormir. Se conecta. No, no me llama la A mí atención. me Pero, contó un pajarito que usted está en cosas raras, pero no. ¿a dónde vas de acá? ¿De trabajo a la casa? ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde va? Está bien, igual usted es grande, así que puede hacer lo que se le dé la gana. Total. 7 grados la temperatura hasta ahora de la noche, 3 grados la sensación térmica, 3 grados sobre cero, viento Bajó el viento. sí, 24 kilómetros a esta hora, ¿no? Estaba a 80 por lo menos hace un rato. No, un poco menos. Marcha, me parece. Temporal, bueno, la nieve que cayó el otro día, zarpada, ¿eh? Si hubiera sido en invierno, creo que estamos tapados. Sí, sí, fue. Peor fue en la cuenca y en el Calafate que el pase ahora se deshiela todo, ya estamos en octubre. Para mí es de los mejores meses del año. Ya voy a explicar por qué. De regreso a octubre y de octubre sin esa canción igual internacional. Cuenta la canción de los Redondos, que están memes, y la gente se cansa. Qué bueno. El disco es muy bueno, es lo único que escuché de Redondo, de lo poco que he escuchado, bien. Sí. Octubre el disco es muy bueno. El otro día me preguntaron qué hacíamos nosotros a esta hora de la noche, si hacíamos un programa de radio. Supuestamente un programa, ¿no? Sí. ¿Y de qué era? No, hablamos. ¿Pero qué música? Rock. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Que hay gente que no sabe que es un Se ve que ya no, se ve que ya no se estila hacer programas de rock. No, claro, como le llamó la atención a esta persona que era joven. Pero la gente tiene que saber que acá en Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, hay mucho rock. Está Wake Up a la mañana, Claro. a la noche los días lunes. Sí. Y también está Sonamos Punk, por supuesto, con el querido Cristian Silva. Sí. Además lo queremos 2 veces porque es el hijo de José. Así que, Claro. ¿cómo no quererlo a ese pibe? Y es hincha de River. No, de esa parte no. Es fanático de River. Mirá, ¿no le salió Cuervo? No, es fanático de River. Bueno, también está el programa de Sandro, está andando muy bien. El otro día lo escuché, El de los sábados. el de los sábados. Vamos viendo con Rodrigo Arredondo. Me gustó la propuesta. Y justo se dio porque estaba dando vueltas con la familia en el auto y lo estuve escuchando un poco. Me gustó la propuesta, digo, haciéndole un poco de propaganda a los programas de Nuevo Día que no son necesariamente los más escuchados de la mañana, que son informativos como Arriba del Día, que ya tienen demasiada publicidad, o como la otra gestión que también tiene mucha publicidad. Hay que promover también las inferiores. Las inferiores, o como se dice, los programas, como en el cine independiente, el programa Exacto. independiente de la información, en este caso, pues es de música. Y en este caso también nosotros nos promocionamos, ¿no? Que estamos ahí Aparte. en esa categoría también. Han pasado un montón de cosas hoy y en las últimas horas. Y ayer y antes de ayer. Sí. Bueno, y si Del domingo, ¿eh? desde que nací, sabe que han pasado una cantidad de cosas que no. Afortunadamente no las recuerdo todas, pero. No sé si ir desmenuzándolo de ahora
Tony, porque en realidad la gente sabe que, Sí, que nosotros hacemos, sí. a esta hora es un poco más relajado el tema, hablamos más de música y de otras yerbas, no tanto de información, pero es que hay mucha información, local sobre todo, o provincial si lo quiere, y también nacional, por supuesto. Sí, por lo pronto, me adelanto a los tres, siempre leemos los tres medios más leídos, leemos las noticias del país, que es Infobae, La Nación y Clarín. Los tres coinciden casi en el título principal, más allá de la masiva marcha de estudiantes en defensa de la educación pública, que fue hoy por el veto. Bueno, Exacto. ya lo vetó. Milei ratificó que va a vetar la ley de financiamiento universitario en Infobae. Clarín, tras la marcha universitaria, Milei ratificó que vetará en las próximas horas la ley. Seguro va a ser ahora y mañana va a salir publicado en el boletín oficial. Y La Nación también. Milei vetará y acusó a Cristina, Carrió, Lustó, Larreta y Massa de unirse en su contra. Bueno, medio largo el título. Menor que la anterior. El gobierno sostiene que la marcha fue más chica y se prepara para publicar el veto. Justamente hoy hablábamos en el superpase de cuánto será la masividad que tenga la marcha, que iba a depender mucho de qué iba a hacer el gobierno, como sucedió en marzo. Que hubo un freno ahí a una intención que había desde ya de recortar fondos y no enviar fondos a la universidad. Bueno, había recortado ya, ¿no? Sí, claro. Tuvo que dar marcha atrás. Hay que ver que si esto implica una acción, reacción, hay otra nueva reacción. Debería haber otra. Sí, sí. No puede quedar así el veto a una ley que financia de lo mejor que ha caracterizado en la historia argentina, vamos a hablar de 100 años, que es la educación gratuita, ¿no? Pública y gratuita. Exacto, sí, que tiene sus inconvenientes actualmente, eso también hay que decirlo, pero que en realidad esos inconvenientes pueden ser abordados y puede llevar a la Argentina, digamos, a esa posición, no digo de privilegio, pero muy buena posición que tuvo durante tantos años en la historia con relación a la enseñanza, ¿no? Y a estas universidades que le han dado la posibilidad a tantas personas, de tantas clases sociales, bueno, le han permitido eso, ¿no? Ir mejorando y desarrollándose como seres humanos, más allá de lo profesional. A ver, esto que parece una novedad, yo escuchaba hoy a la mañana, no solamente a ustedes cuando hablaban en el pase, estuvo muy bueno hoy, que estuvo Luciano Padín, estuvo Beto Barría, acompañando la mañana con Juli y con Héctor Nica Mancilla. Esto de que, bueno, que a ver qué tan masiva podía ser, o cuanto más masiva sea, el gobierno iba, o posiblemente podría recular, y yo no tenía esperanzas de que recule, porque se lo veía muy decidido, se lo Sí. ve muy decidido a Milei en esto. Es que cada vez está profundizando todo, no solo esto. Exacto, exacto. Digamos, y lo hace hasta solamente por sostener su actitud, porque no representa demasiado para el gobierno como gasto, ¿no? Del Estado, hacer lo que tiene que hacer con la universidad, o por lo menos mantenerla. eh, y realmente pasa por una cuestión más de terquedad, si se quiere, y terquedad política, póngale el nombre que quiera, pero creo que quiere demostrar que todavía tiene fuerza en ese sentido. Ujú. Y claro, digamos, la fuerza que pueda llegar a tener el gobierno nacional está relacionada con las divisas que pueda ir acopiando. Estamos hablando de la moneda norteamericana, de los dólares que pueda estar acopiando el gobierno nacional y que lo está haciendo las últimas semanas, los últimos días, quiero decir, mucho a través, ha ido copiando mucho a través Del blanqueo. del famoso blanqueo, que en ese blanqueo pasa por ese filtro toda la mugre, ¿no? Porque en realidad desde narcotraficante puede haber, porque nadie te pide nada y ahí pasa de todo. Y claro, entonces están como exultantes en el gobierno porque realmente está obteniendo las divisas que quiere. En tanto y en cuanto siga manejando, si es que se presta para decir manejando, esa parte de la economía, yo creo que, dicho mal y pronto, le va uno y la mitad del otro, le va a importar lo que le hagan en la calle, salvo que sea muy, pero muy, muy masivo. Y todavía, evidentemente, falta para que eso ocurra. Pero aún así, creo que fue una muestra categórica bueno, nada, de que no se quiere. Fue en varios lugares del país, eso hay que decirlo Porque también. encima, claro, ellos lo miden en capital. Claro, no eh, fue solo en Capital. y nadie iba, digamos, era muy difícil pensar que fuera el doble, ponerle de la gente que ya fue muchísima. Pero bueno, vamos a ver. Digamos, el viejo dicho sostiene que no hay que jugar con fuego, ¿no? No, hago un paréntesis, no sabía, me acabo de enterar porque estuve justo con otras cosas, dice título, Horacio Rodríguez Larreta fue agredido en la marcha universitaria. Mira No vos, sabía, mira. fue ¿Qué hace? agredido. Y hay una foto donde le tira. Sin sentido, no tiene sentido. Sinceramente a mí no.
sea quien sea, no, ¿Que agredirlo a la a reta? cualquiera, no tiene sentido, porque se desvirtúa el espíritu de un reclamo, no tiene sentido. No, bueno, pero también sabemos que en una movilización pasan de toda. También estaba Massa y demás, o sea, eso hoy ¿A Massa no le dieron masa? no le dieron para eso. Pero bueno, eso es algo de lo que pasó. Cosas más, a ver, qué sé yo, mundanas, si se quiere. Ver llegar al móvil de TN hasta la zona centro de la provincia con los móviles Oh, bloqueados. vas a hablar del La eclipse? ruta del eclipse. No, Oh, vos Dios, decís, qué qué locura. pesado, Dios. Y La noticia que más odio, la del eclipse. con el secretario Dios de Estado de mío, qué Turismo dando pesado. declaraciones a TN. No tenés cara, amigo. El ex secretario. Sí, no, pero él lo presentaron como secretario de Estado y El todo. ex, Y yo no, porque estuvo el director provincial de turismo en el comunicado oficial. Y justo, mirá, me manda, qué increíble, ¿eh? Qué timing que tenés. oh, Acabas de decir eso y el intendente de Deseado manda un comunicado, me acaba de llegar, dice, Puerto Deseado, tuve el eclipse más deseado. Ese es el título, ¿eh? Contra todo pronóstico, la multitud reunida en Punta Cascajo fue testigo del fenómeno astronómico más esperado del año. Y mandó un montón de fotos. Mira, me acaba de llegar, ¿eh? Mientras estabas, dijiste eclipse, y mandar el comunicado. mira que lo que debe ser porque, bueno, las energías que siguen al eclipse, bueno, están alineadas, ¿no? Está muy buena la foto, de eso hay que decir. ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Usted no sintió algo raro eso de las 5 de la tarde, 5:20 por ahí? ¿No sentía como que las energías... ¿No sintió la visita de alienígenas en su casa, algo? No, eso no me ¿No drogo. pasó nada? No. Por ahora no me drogo. No sé en el futuro, pero no. No vi nada. Igual apúrese, porque Sí, tampoco queda mucho, el ¿no? futuro tampoco está... Claro, no tengo 20 años. Digo, si va a hacer algo, hágalo Algo a ahora. la hora, claro, o calle para siempre. No, no lo noté nada. Me preguntaron, amigos me preguntaron qué pasó. Y yo le digo, no sé, no lo vi. Así que no tengo idea. Qué buen sonido. Qué buen sonido. No sé si se escuchó, pero qué buen sonido. Sí, Qué sí, buen sí. sonido. Es el aviso. Es la hora. Está a tiempo. Estoy a tiempo. Sabe que, nada, vamos, Hablamos mucho ya, Cacho. sí, no, Tenés que callarte un pero lo poco. que la gente tiene que saber, bueno, pero es un programa de radio y el que conduce habla. Que no, Ya está, Cacho. eh, función privatizada de hoy. Eso hay que decirlo. Lo que vamos. Que hay función privatizada. Primero, ¿qué hay? ¿Qué es función privatizada, Cacho? Y eso es, digamos, es un espacio donde se habla de cine con la excusa, digamos, de hablar de cine en realidad para tirar música. Exactamente. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿Cuál es la excusa? Vamos a hablar de cine de terror, pero lo bueno es que vamos a decir son películas actuales y también vamos a decir a dónde las pueden ver, en qué servicio de streaming. Claro, Y una sí, que es gratis, que está en YouTube y que es sí. muy interesante, muy buena. Ninguna de las 5 que vamos a mencionar son malas. Es algo que pedía la gente, esto de que le dé la posibilidad de saber dónde puede encontrar toda esa cantidad de películas que todo el tiempo está tirando Tony. Tardó 7, 8 meses en darse cuenta de que la gente necesitaba ese dato, pero bueno, no importa. Está bien, no importa, nunca es tarde. Hay gente que no se da cuenta nunca. Sí, es posible. Y también tenemos el campeonato, entramos en la parte final de las Power Ballad, así que Ese dato es fundamental. Hay estamos en cuarto tremenda. de final. Estamos en cuarto de final y hay canciones que yo no puedo apostar cuál va a ganar porque son todas muy buenas. Y también lo podemos dejar para la semana que viene, si quiere. Vos decís, es que si lo vamos a tirar demasiado, vamos a llegar a casi la fiesta, Yo tengo la mala costumbre de no terminar lo que empiezo, así que capaz que no termina. capaz que no termina y queda ahí. Bueno, pero vamos con otra canción ahora, si le parece, y ya vamos desandando el camino como debe ser, con un amigo de la casa, Miguel Cancís, con un tema que no es tan conocido. Bueno, Mm, para mí sí es conocido porque en aquellos primeros años del 2000 hacía esta canción, que después la remozó hace un par de años y la sacó bien editada, bien grabadita, Un mundo adentro y otro afuera.
Lo dejó un mundo adentro y otro afuera. Me senté a esperar y como no volvió, salí, la empecé a buscar. Pero encontré una casa nueva para estar. Una casa brilla cerca del fin. Hay un hombre solo en un patio gris. Hay fantasmas en mis ojos desde este día. Todo el mundo afuera te quiere a vos. Vos no querés dejar de ser. Todavía siento el perfume que usaste ayer. Hay un auto yéndose, que un tipo esperando que un día le toque a él. Y yo estoy volviéndome, todavía están los pasos que dejé. Tu risa se escapó arrastrándome, dejó una sombra que nunca se fue. Tengo sueños cada noche desde ese día. Todo el mundo afuera te quiere a vos, todo el mundo te quiere ver. Sos la reina de las cosas que no hacen bien. Hay un auto yéndose, un tipo esperando que un día le toque a él. Y yo estoy volviéndome, todavía están los pasos que dejé. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia.
tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. El viernes 4 y sábado 5 de octubre llega a la Rural de Río Gallegos la 16ª edición de FEPCA Festival. Productores cerveceros y gastronómicos, paseo de emprendedores y como siempre una amplia grilla de artistas santacruceños. Y como artista invitado llega a Río Gallegos Dani Lescano y toda su banda. A partir del 1 de agosto vas a poder acceder a la preventa 1 y 2 en www.eventosriogallegos.com. FEPCA, Festival Provincial y Patagónico. Viví la experiencia FEPCA. ¡Brindemos! Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. En el cine hay música. En la música hay cine. A ver. Otro. Uno más. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Listo. Vas a escuchar cine. You'll miss out on the nightlife. Miss out on the nightlife.
Alguien está tocando la puerta de su casa, me parece. ¿Qué estamos? Sí, bastante una mezcla de canto gregoriano satánico, Sí. que es lo que quiso hacer Jerry Goldsmith, el creador de esta banda sonora de La Profecía, película del 76. La profecía. Profecía, estamos en función privatizada. Ah, menos mal que me aclaró. Y también tenemos un espectador. Tenemos un espectador. De lujo, sí. De lujo. Ave Satani. Así se llama, ¿no? Me mires así. Salve Satán. Y el metal. Ya que estamos hablando Sí, de gente. que está Andrés Pombo acá, le viene al pelo. Claro. Justo. Perdón. Sí. Eh, La Profecía, 1976. ¿Qué relación tiene usted con todas estas cosas que se hacían en esa película? Vos sabés ¿Qué lo une? ¿A usted le gusta esa película? No, en general el terror sí. Esta película es demasiado, para la época, bastante cruda. ¿Alguna Ahora vez no tanto, se ve cada cosa. ¿Alguna vez conoció el diablo? No, espero, Metafóricamente lo digo, ¿no? no, como espero que algo- no. No, todavía no. Todavía no. ¿Nunca pasó por una situación difícil en la vida? Sí, pero si eso es el diablo, entonces estamos todos complicados. Sí, sí, bueno, La Argentina está endiablada, entonces. Somos amigos. Santa Cruz está endiablada. Sí. Río Gallegos está endiablada. Es que no está lejos de No. ser una realidad eso. No, como decíamos, La Profecía del año 76, dirigida por Richard Donner. Richard Donner, ¿qué es de la vida de Richard Donner? Richard Donner, ¿Está no, con el padre ahora o está en otro plano? no sé, no me acuerdo si murió. Creo que murió. Sí, No lo voy a- mirá, murió. ¿Qué, ¿Viste? Murió. No más preguntas, señor juez. No lo hagas más, ya lo mataste. 2021, murió, tremendo director. Lo que hay que decir que esta película, Profecía, hubo Fue después. icónica, y fue una trilogía en realidad. Fueron 3 películas. Es la llegada del anticristo, Claro. su desarrollo más grande y cuando es elegido presidente de Estados Unidos. Es así la historia. Esta película tiene una escena muy, en ese momento, característica. Aparte de que la música fue premiada, tiene una escena muy cruda de una mujer que se tira desde un segundo piso de una casa gigante, por no decir una mansión casi, y se ahorca y saluda al niño, que es el hijo del diablo, Demian. Demian, sí, claro. Y hay una escena también muy ¿Cómo famosa, olvidarlo? claro, en donde él va andando en triciclo y choca a la madre para que tenga un accidente. Un niño endemoniado. Sí, no, me gusta el relato porque me atrapa, sí. Es Eso como para si lo estuviera viendo. Es como para simplificarlo. Esta película de ¿dónde la podemos ver? ¿Dónde? Eso, usted prometió que todo lo que traía hoy podía ser visto, o sea, tenía todo agendadito. Primero que nada, voy a decir una cosa. Ya dijo varias, ¿eh? ¿Qué otra De, cosa va a decir? de todas las películas que hemos hablado acá, Sí. o las que he hablado, que vi el 95, no todas, porque hay algunas que no la vi, sabía la referencia y demás, yo no la he visto en general en servicio de streaming. Claro, o sea, y tenemos que sentirnos orgullosos de usted. La he visto en descargas ilegales. Tenemos que estar Cosa que orgullosos no hay de que su hacer. piratería. Tenemos que estar orgullosos de su piratería. Un demonio. No hay que hacerlo, pero... Perdón, ¿y no se le ha llenado la computadora de virus? No, porque hay que saber hacerlo. No es nada del otro mundo tampoco. Esta película se puede ver en Prime Video, Bien, el amigo de Amazon, el exacto. dueño del mundo. Bueno, uno. Jeff Bezos. Hay varios, sí, hay varios dueños del mundo. Está él, Elon Musk. Exacto. Galperín ahora. Galperín. No, a Galperín le falta todavía. No, un cuarto del mundo. Un cuarto, menos, un poquito menos. Pero esta se puede ver en Prime Video. Obviamente hay que suscribirse, pero por lo menos creo que hay mucha dando gente el que está suscrita, más allá de Netflix, ¿no? No, pero vio que hay gente que por unos mangos vos accedes a todas las plataformas. No sé si se podrá hacer en esto. Sí, bueno, han sacado promociones, tenés, yo lo que hice, por ejemplo, con una en particular, que también está acá, después la vamos a mencionar, que es la que usted tiene, que es la más cara en realidad. Apple Sí. TV,
No la tengo más esa. ¿No? No te creo. Hay que poner un peso más y ver a Messi. Es más cara, es de la más cara. Es ver una semana gratis. Bueno, yo aprovechaba la semana gratis para ver la mayor cantidad de películas y después salía. Eso Así de rata era. Era de rata, exactamente. Sí, somos unos cuantos a veces, ¿no? Cuando nos pasa. Hay una película que se llama Ratman. Es mi biografía. 3-1 gana Messi. 3-1. ¿Hizo un gol? ¿Hizo un gol ya? No. Dos. ¿Dos? No, va para arriba. Se queda con la MLS Supporter Shield. Claro, es una de las copas, porque ahí, claro, después está la otra. Fútbol de Estados Unidos, que solo si está Messi uno ve, si no. Exacto, sí, yo me estoy No hay perdiendo ese forma. partido. Últimamente nos perdimos mucho partido de Messi porque está jugando justo los miércoles. Claro, exactamente. De Boca no vamos a hablar. No. No hay motivo para hablar, ni hacer mención, lo hiciste vos, ¿eh? Usted no le preguntó a Lobo si había visto La Profecía, que es algo que usted tiene que decir siempre. Iba a darme vuelta, pero yo sé que sí, y es que es obvio, ¿viste? Y sí, yo sabía que le había visto. ¿Cómo se pone contento cuando le dice? Yo sabía. ¿Y te gustó, Lobo, no? ¿Sí? Tenés hay un libro, creo, igual, ¿no? ¿Viste? Encontró el hermano que no tenía. Que no tuvo en la vida. Que no tuvo. Con Lobo, sí. Con Lobo. ¿Qué elegimos de música? Claro, Elegimos pero explíquenme, ¿qué va a traer? Porque ahora estamos hablando de La Profecía, ¿con qué me va a salir? y temas del año 76. Ah, temas del año 76. Hay un montón. De los Stones supongo que trajo algo. No. Por decirle lo más básico. No. Daniel Vamos a hacer. No. Hicimos un contraste entre esta música gregoriana satánica con un tema Perdón, que ¿por no qué? tiene nada que ver. Cuando escuchamos esta música, ¿por qué la relacionamos con lo satánico? Porque la película habla de Satán, de Mefistófeles. ¿Y por qué cuando se hablan de otras cosas Nosferatu. en la televisión ponen heavy metal? No ponen esta música. Y porque antes. ¿vos viste Vivimos en un mundo, nos están engañando, ¿eh? Sí, pero el metal ya hace rato que dejó de. Ya en los años 90 se decía. De hecho, en Estados Unidos había marchas de mujeres, de madres, contra del metal para que no se pase. Sí, en los 80, hasta que apareció. Sobre todo en los 80. Hasta que, bueno, la estupidez ya está. Pero. No, pero digo yo, ¿por qué asocian esta música con lo terrorífico? Porque esto es un canto gregoriano. Está hecho como un estilo de canto gregoriano. Lo que estoy diciendo lo explicó quien la compuso, no yo. Pero al revés, no un canto gregoriano que alaba a Dios, sino que alaba a Satán. Ese es el objetivo. Está bien, se entiende. A eso voy, eso nada más. Nos fuimos al otro extremo con el tema que vamos a poner. Una banda que ya hemos puesto. Me Pero, imagino que sí, del 76, ¿qué puede ser? Una banda. Mándalo, Luis. I'm your blues man, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight. It's never too soon to wanna please you, to wanna keep you, to wanna do it all for you. I wanna be your rubber ball. I wanna be the one.
La noche imberbe. Música con un programa adentro. Muy bien, buen tema, ¿eh? Buen tema, ¿Viste? le puso ritmo y salimos, ponele de ese túnel. Bueno, y subí la apuesta porque esto que estamos escuchando es mucho más y va al otro extremo de Peloso. Está bien, va a hablar de otra película. Sí, no, la metí porque es del año 76 también, Devil's Bishop. Y tenía ganas de escucharlo. Déjalo. Elvis Bishop, con este tema del 76, dije, bueno, de lo terrorífico y satánico que no tiene nada que ver, pasamos a lo festivo y a lo más meloso. Fooled Around and Fell in Love. Mi inglés no es bastante malo, ¿no? Como Si lo pronuncia, el invitado que tenemos acá, que es muy bueno. Si lo dice de vuelta le va a salir bien. Mire, Fooled Around and Fell in Love. Hay una tercera oportunidad. No. Pensé que me ayudaba si te estabas burlando de mí. Lo que me llamó la atención es que no hizo en el medio. No. Ahí no se pone nervioso. Ahí no se pone nervioso. Llegó el puesto número 3 de Billboard, este tema. ¿Es muy importante eso? Y 34 en la lista de Reino Supongo que Unido. sí, para eso han facturado bastante. Todavía vive Elvis Bishop, no lo matamos. No, siempre como al otro. Como al otro. Este tema dice que es de los Guardianes de la Galaxia, ¿puede ser? Claro, forma parte de la banda sonora, que es de las mejores bandas sonoras que he escuchado de películas. Pero eso me lo dice cada dos. No, tiene muy buena banda sonora. Pero ya me lo dijo con otras 2, 3 No, películas. pero la diferencia es que Los Guardianes de la Galaxia es buena película y tiene buena banda sonora. La que yo te había dado el ejemplo era la película de Spawn, que es mala la película, pero tiene una banda sonora muy buena. Está bien, le voy a tomar eso. Total, está todo grabado, ¿eh? Ahora estamos en YouTube, así que lo pueden... A propósito, pueden seguirnos por el canal de YouTube del Diario Nuevo Día. Suscríbanse, le van a hacer un bien a todos nosotros, a la cooperativa, sobre todo. Aparte es gratis. Aparte, claro, o si no, si quieren escucharnos por el celular, lo pueden hacer a través de la app, en el Play Store. Ahí... ¿Qué pasó, Juli? Está que si van a la cabecera del diario nuevodía.com.ar lo van a tienen poder... el acceso a mano. Directo, el acceso a mano. Eso me recuerda a la serie que se viene en El Eternauta. Se viene El Eternauta en Netflix. Los Manos. En Netflix. Con Ricardo Darín y... Salió el tráiler. Sí. O sea, un avance. El año que viene sale. El teaser sería.
¿Usted vio leyó el libro, El Eternauta? Lo leí hace mucho, una parte, mi viejo lo tenía. Yo lo tengo Mi todavía. viejo lo tenía. Conmueve. Y un amigo tiene una versión, ¿cómo es? La versión, no la original, pero con los dibujos, muy buena, una que no la vi en ningún lado. No sé dónde la sacó. Mi amigo no está acá más en Argentina, así que no le puedo preguntar. ¿Está en este plano? Está en este plano. Pregunto por las dudas. No, está en España. Ah, no sé qué plano será ese. Está en España. Pero era muy bueno, ahora que estoy haciendo memoria. Le debe haber salido bastante salado. Y no, seguramente que sí. Usted sabe que están haciendo preguntas. ¿Qué pregunta? ¿No? Antes preguntaban por el tema de los Guardianes de la Galaxia. Me preguntaban de vuelta por las Power Ballads hace un ratito nada más. Y eso lo voy a aclarar, ¿no? Porque después de las 11 va. No sé si Pombo tiene tiempo para después de las 11, pero... No, tampoco quiere participar de eso. No, tampoco quería que lo nombre, pero ya está, ¿no? Nosotros ya aclaramos. Hablando de las plataformas, en una de las plataformas estas que usted mencionó, en esa misma creo que fue, que salió una serie de Hair Metal, de banda de Hair Metal, es reciente, salió en septiembre, pero justo ya yo no la tengo, esa plataforma. Prime, ¿no tenés Esa Prime Video? Esa no ¿Cómo la se llamaba? ¿Te acordás el nombre? No, lo mencioné acá, así como que estaban para ser lanzadas, pero bueno, lanzadas, ¿qué otra cosa pueden hacer los que eran de esa? De ser. Sin lanzar cosas, ¿no? Otra cosa no. Haga como su amigo Rata, 7 días internado. 7 días, sí, y después lo saco. Y después lo saco. Pero eran solamente 3 capítulos, ¿viste? Claro. No, es que no era mucho. Pero bueno, nada, me estaba acordando de las Power Ballads, eso va a ser después de la hora 23. Así que bueno, nada, pero disculpe que le estaba sacando el tema, pues no quiero... No, para nada, diga. Usted trajo la profecía. Y la que viene... Perdón. Sí. No quiero... Fue la única todavía, ¿no? La única película de la que habló fue La Profecía. Hasta ahora hablé de La Profecía. Ah, está. Nada más. Sí, ahora vamos a hablar de la primera profecía. No, pero va a seguir boludeando con la Pero profecía. es que esta película es nueva, es de este año. Escuchá. Ah, ¿es nueva? Es parecida a la banda sonora, pero no es la misma de la primera que pasamos. Sí, ¿vuelven con los cantos gregorianos? Sí, pero esta está arreglada, está retocada. ¿Esto es del 2024? Esto es del 2024. Esta es la primera profecía del 2024 estrenada este año. ¿Cómo la primera? Se llama así, la primera profecía. La anterior a la profecía, esta es la primera profecía porque es una precuela de la profecía. La precuela, la famosa precuela. Precuelas. Algo que ha afanado mucho Hollywood, haciendo precuelas, secuelas y demás, pero que en este caso... Es una contradicción ya en sí misma. Sí, ¿no? pero... Porque es una obviedad, quiero decir, porque ya Hollywood es curro. Es curro. Pero en este caso la han pegado, no es mala película. Ah, está buena. No es mala película, está buena, no se esperaba que sea buena película, pues últimamente... Hay algo que está pasando últimamente. Primero que hay un montón de cine de terror, cosa que no había pasado antes. O sea, cine de terror, ¿cómo lo dice usted? Hay una gran cantidad. ¿De terror como que es malo o de terror como que es de terror? No. Hay cine de terror. De ahí a que sea bueno o malo es otro tema. De 10 películas que salen, 7 son malas. Por lo menos. ¿Y tiene una estadística? ¿Dónde sacó esa estadística? Porque no, yo no lo digo, yo leo a los críticos, por eso. Está bien. De 10 críticos que leyó... Todos coinciden lo mismo, en serio. De 10 películas, 7 son malas. Y este mes, octubre, que es Halloween... no, pero eso a fin de mes. Le mandamos un saludo al Andrés Pombo, que vive en Texas. A su doble. Como es Halloween, mucho cine de terror se estrena. Está bien. Todo el mes se estrena terror. Sí. Y de hecho las plataformas van a estrenar películas de terror. O sea, ¿eso está asociado el Halloween a lanzamiento de películas de terror? Sí, en general sí. Pero salvo, por ejemplo, que ahora viene una nueva versión de Nosferatu. Se va a estrenar... ¿Qué es eso? Nosferatu, una película. ¿Cómo que es eso? Y luego se agarra así. Pero Dios mío, sí. No sabe, me Dios dice. mío, sí. No la vi. Veo pocas películas, pero de terror menos. Yo ya lo dije una vez. O sea, para cagarme de susto voy a ir a ver una película. No tiene sentido.
O sea, Bueno. no tiene sentido. Yo creo que no. Bueno. Yo prendo la tele, Claro, claro. Sí, la realidad ya nos asusta demasiado, pero por eso no es Pero casualidad. le hago que- frente a eso por lo menos. Claro, en cambio esto no sé. Lo que sí es que como es Halloween, todos los días van a ver en algunas plataformas van a o poner películas nuevas, o documentales, o series, o lo que sea. Es un gran negocio Halloween en Estados Unidos. No, sí, Y- ahora que lo dice, capaz que sí. A mí lo que me llama la atención, lo bueno es que va a haber algo nuevo, van a reestrenar películas o lo que sea. Por eso me gusta octubre, nada más. Pero usted igual tampoco es un fanático, dijo, de las películas de terror. No soy tan fanático, pero es uno de los... me gusta más que la comedia. Durante un tiempo, digamos, los últimos años no ha tenido la mejor etapa. Pero es como que de a poco busca resurgir, y el cine nacional también, con esta película Cuando se echa la maldad, que tiene que ver con Lobos también. Bueno, ahí es Con la banda Lobos. esa película está incluida en la lista de hoy. Yo esa película la vi. ¿Esa la viste? No Sí. lo puedo creer, es un milagro. O sea, yo no la vi porque yo puse play, la estaba viendo mi familia. Y yo de ratito veía y digo, ¿qué mierda es eso? Un perro ahí. No la comiéndose no, la no, cabeza. no digas nada, no. no digas nada. Muy terrible. ¿Qué? ¿Vos la viste esa película? Ah, viste que no la viste. Cuando acecha la maldad. Sí. Sí, que ¿de dónde es? ¿De dónde es? ¿De Chipre? ¿De Holanda? ¿De Estados Unidos? De Uruguay. ¿O de Uruguay? ¿O de Argentina? De Argentina, bien, está bien, acertó. Es una gran película, esa está en la lista. ¿Qué elegimos para No, hablar- 2024. 2024? ¿Pero qué va a elegir de tema de 2024? No, mira, voy a ser sincero, ¿Qué cosa estoy pudo haber buscando salido en 2024 rock y me salió un tal Dillon. Y ¿Cómo que un tal Dillon? Es muy sí, conocido Dillon. Claro, pero no lo elegí porque no me gusta nada de Mira, Dillon. acaba de sacar ahora y las no me pelotas. puedo traicionar exactamente, pero Hay un montón de cosas que se salieron este cumplen, año. pero hoy se cumplen 39 años ¿De? el disco What's the Story Morning Glory de Oasis. Mire usted, pero ¿por qué rebuscó así tanto? Y 2 de octubre. 2 de octubre del 95 y es 2 de octubre del 24. ¿Qué quería que haga? Estaba buscando la fecha, 2024. 2024, tenés que tirar algo de 2024. No había nada. Te digo que a mí me llama la atención, sinceramente no había nada. Está bien, haga Así lo que que quiera. fui a lo que es una efeméride Sí. y elegí Champagne Supernova de Oasis. Qué temas. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wake up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova
the Valley Cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me carving the landslide and the champagne sipping over the sky. Someday you will find me carving the landslide and the champagne sipping over, the champagne sipping over. 'Cause people believe that they're gonna get away for the summer. But you and I will live and die. The world still spinning round. We don't know how many special people change, how many lives are living strange. Where were you while we were getting high? We were getting high. 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 We were getting La Noche Imberbe, un programa simple. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente.
Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Venís acelerado. Tranca. Llegó la noche imberbe.
Hasta la medianoche, todo es posible. La noche imberbe. Muy bien, 48 minutos pasaron de la hora 22 y seguimos acá, no nos fuimos. Champagne Supernova sonaba hace un rato, canción de Oasis, que vuelve a sonar. Los hermanos Gallagher vuelven y van a venir a la Argentina el año que viene, así que ahí estaremos. Sí. Si es yo sí. Yo sí, vos no sé. Si es en el Mudo Mental. ¿Cómo? Perdón. Habrá que ir. Venías bien, no entiendo por qué esa agresión. No, qué agresión. No sabemos si va. Una forma de decir algo, nada más. No sabemos si va a ir al Monumental, porque han tocado en otros lugares igual. Sí, el Club Hípico, por ejemplo. Sí, claro, sí, es verdad. No, pero yo me lo imagino ahí. Es que hay que ver la demanda también. Ahí estuvo Noel Gallagher también. Sí, exactamente. Un montón de bandas. La selección argentina. Sí, ahí juega. Sí. Digo, no solamente eso. Ahí juega Perú también. También. Qué peleador que sos. Eso debe ser por la influencia que tenés acá al lado. Cierto, qué bostero. Es de los míos. Empezó la hora de las agresiones, avisa. En eso se prende, ¿viste? No, pero evitamos hablar de fútbol en realidad. Nosotros evitamos hablar. Sí, casi que ni hablamos de cualquier cosa menos de lo que sabemos. Exactamente. Que es poco igual, que pero tampoco bueno. Es mucho, ¿no? Claro, sí. Tampoco es mucho. Es más, habría que hablar más de eso, porque ahí está viste que ahí está la crema de las cosas. Sí. Pero es más, dijimos que íbamos a dosificar eso, pero no nos va a dar tiempo, me parece. No sé si para llega. hablar de todo. No sé si llega. La provincia está todo bien, ¿verdad? No pasó nada en estas últimas horas. No, solamente le pidieron la renuncia a 7 funcionarios. Nada más. Una cosa Nada normal, en otro mundo. Nada que no pase en cualquier otra provincia. No, por supuesto, en otros pueblos. ¿Quién no vio a Kicillof haciendo una especie de conferencia diciendo que hay 7 funcionarios que ya no van? Les pidió la renuncia. No, eso pasa en todos lados. Sí. No. Imagínate el escándalo que sería si fuera. ¿Quién lo va a extrañar? Es la otra pregunta. También, ¿no? ¿Quiénes eran? Habría que recordar primero, ¿no? Bueno, hay un par que se los recuerda, sí. Pero es cierto, ahora que lo menciona, y verlo de esa manera impresiona un poco. Si fuera Axel Kicillof, que le pide la renuncia a 7 funcionarios. Imagínate lo que sería ahora. Sería ahora, estarían hablando todo el mundo y los países vecinos estarían hablando de lo que pasa en la Argentina. Claro, pues prácticamente, aparte por la importancia de la provincia de Buenos Aires, es prácticamente un país. Está bien, ¿y qué diferencia hay entre la importancia que tiene Buenos Aires con Santa Cruz? Sí, somos políticamente. Estamos en el mismo plano, estoy con la palabra plano, la tengo. Sí, la has usado muchas veces. Raro. Y sabe que en este plano está Robert Smith todavía, por suerte, el cantante de The Cure, alma mater de The Cure. Acaban de sacar un tema nuevo. Exactamente. Y ¿Lo escuchó usted? Yo lo escuché, me salió la notificación en YouTube. Y usted como religiosamente dijo play. Y lo puso. Pero no le prestó mucha atención por lo que sé. Lo escuché, por lo menos ese tema en particular, que se estrenó hace unos días nada más. Perdón. Luego andaba metiéndolo el tema porque igual tiene una intro bastante larga, así que... Tiene una intro muy larga hasta que canta, pasa bastante tiempo. Sí, bueno, es The Cure. La semana pasada habíamos dicho que se estaba esperando que salga el último disco, ya está para salir en cualquier momento. Tiene fecha, en realidad no recuerdo cuándo es, pero sí salió el adelanto de ese disco. En noviembre creo que sale. Y el adelanto se llama, de la canción que sacan es Alone, una canción bastante larga, con los climas propios de The Cure. La imagen está buena que pusieron en el video de YouTube. Esa parte no la vi. El tema, siempre pone una imagen. Una imagen sí. Sí, está buena, está buena. Y bueno, no hubo mucha gente que escuché así comentarios, vi, en realidad leí comentarios, gente que por ahí mucho no le gustó y otra que... Habías dado un adelanto la semana pasada y dijiste que había gente que no... Sí, claro, exacto. Que no parecía... estoy diciendo lo mismo que dije la semana pasada. Sí, te estás repitiendo. No quiero repetir. Te estás repitiendo. Me gustó a mí, me gustó. A mí me gustó igual. Y no en la primera, la segunda, la tercera pasada ya me gustó. Algo que no me va a pasar nunca con Charly García y su último disco. A mí tampoco. Y creo que Andrés tampoco. ¿No? ¿No te va a gustar, Andrés? Me pasó... Nunca. No sé qué me importa menos, si el disco nuevo de Charly García, El regreso de los Piojos o el de Oasis. No lo tengo claro. La pusiste todo a la misma altura, está bien. Lo entiendo. Sí. Opiniones. Ya como presentó las cosas, no tiene validez su opinión. No. Pero gracias por escucharme. Está bien. Pero está bien, sí, coincidimos en algo. Sobre todo lo primero, lo de Charly García. Charly García. Y lo otro es puterío y se da para hablar. Ahora, lo que suena es muy bueno, ¿eh? Podríamos dejarle un toque. Sí.
Bien, ahí compartimos Alone, decíamos lo último de The Cure, que realmente me gustó mucho. Y no en la primera pasada, hay que darle tiempo. Y la verdad es que si es así, es prometedor. El último disco que se espera para dentro de unas semanas de The Cure, lo último, después de muchos años, sin editar un disco de estudio. Así que bueno, vamos a esperar que lo que ocurre. Este tema de todos modos ya lo habían hecho en vivo, en un par de oportunidades. Pero bueno, nada, se prestó para compartirlo en esta Noche Imberbe, que continúa de la siguiente manera. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe.
¿Y qué es esto? Y al principio sonaba muy, muy parecido, obviamente, medio choreado, parecía Metallica, pero muy. Pero después, tranquilamente podría ser algo hasta de Rob Zombie, pero no lo es porque no tiene esa distorsión. Y puede ser cualquier huevada que le estoy diciendo. Perdón la expresión, pero me salió. Sí, sí. Es un buen romance. Sí, claro. En Las Fauces de la Locura es el nombre del tema y de la película de la cual vamos a hablar. Este tema está compuesto en Las Fauces de la Locura o en Las Bocas del Miedo. Ah, ahí lo entendí. Bueno, son los nombres que tiene. En España, en México, en Argentina le cambian el nombre, como hemos dicho siempre. En La Boca del Miedo, película del 94, en Las Fauces del Miedo. En Las Fauces de la Locura es la traducción original, porque es me The gustó Mouth esa of palabra. Madness. Hoy me voy con esa palabra a dormir. Fauces. Está bueno. En Las Fauces del Miedo. Toda la música de esta película y este tema está compuesto por John Carpenter, el director, que Mirá hace vos. música de los 70. No lo ibas a sacar nunca, Andrés Pombo, yo te lo dije, no lo ibas a sacar. Y Jim Lang, que lo ayudó, pero John Carpenter, aparte de ser un gran director, hace música en los 70 con sintetizadores. Sí. De hecho, le hizo muchas películas de terror. Y acá se atrevió a agarrar la guitarra y después sigue el tema, cambia totalmente. Es el comienzo, es larguísimo, dura como 5 minutos y medio, 6. John Carpenter. No sabes quién es John Carpenter. No, John Estás Carpenter. haciendo memoria. Estoy tratando de recordar, sí. Mirá cómo cambia, déjalo un toque. De esta película del año 94 Sí, es basada Fauces. en Las Fauces del Miedo o en la Boca del Miedo, o en Las Fauces de la Locura. Es de un libro de Stephen King, Mire usted. que de hecho el libro me atrevo a decir que es mejor, pero la película es muy buena. Ese es el tema. A mí por lo menos me gusta mucho. Una buena oportunidad para verla para la gente que no la vio, porque es un clásico ya, casi de culto. ¿Y de qué trata? ¿Y de qué trata? Eso es lo que se te están preguntando todos. ¿De qué trata? No, Mira, bueno, un tipo que se violenta. La Fauces de la Locura, ¿vos qué te imaginas? Y bueno, sí, claro, se violenta verbalmente. O al arquero de Boca, Eh, en La Fauces de la Locura. En Las Fauces de la Locura. No, muy rebuscado sería eso. A ver. ¿Pero qué te imaginas? ¿Una película de terror violenta? ¿Una película así? No, me lo imagino. Salvaje. No, como al borde de que va a pasar algo y no termina de pasar, una cosa así. Ahí está bien, bueno. No es eso. Pero, ¿de qué trata la historia? No sé si la viste, Andrés Pombo. Porque ¿No? No. ¿Lobo? ¿No te acordás? Es probable que la hayas visto, mira. ¿Por qué Juli no creo, ¿no? Pues es vieja, por eso digo el 94. No, bueno, el 94 no es tan vieja. No, bueno, pero... El 94 Maradona juega su último mundial. Claro, vos vivís tus etapas por mundiales, me había olvidado, cada 4 años. Exacto. Tenés razón, Estados Unidos, ¿no? 94. Claro. Es más, habían pasado ya 8 años de que habíamos salido campeones de México, ¿sí? O sea, tendría que recordarla si hubiera sido muy buena. Claro. Es de Stephen King, de todos modos. O sea, que... El libro de Stephen King, John Carpenter, el director. Usted lo leyó ese libro, me dijo. Lo leí hace mucho, sí. Sí, me imagino. Que pero me acuerdo por la película, pero no mucho. Pero usted dijo que el libro era mejor que la película. Sí, me acuerdo que era mejor, porque después yo vi la película. Y es mejor. En general los libros son mejores que las películas. En general. Eso es discutible. Para mí. Como diría Chequeado. Discutible. Esta película, ¿de qué trata? Un escritor, una editorial, mandan a uno de sus integrantes a buscar a un escritor que está desaparecido, que es un escritor O sea, bestseller. Leo, por ejemplo, lo manda a buscar a usted, a Tony Villanueva. No, pero... Qué malo que sos, No, bueno, eso es estoy muy malo. poniendo de ejemplo. Muy malo, Se me ocurre. Podrías haber elegido cualquier pero otro quiero ser nombre. localista en algo, por lo menos, un editor. Sos local. muy malo. Bueno, está bien. Dileo llama a Jorge, el amigo Jorge Curinao. Claro, genial. No lo encuentran a Jorge Curinao. Por ejemplo, dicen, bueno, Tony, anda a buscarlo. ¿Dónde está Coqui? ¿Dónde está Coqui? Bueno, se dan cuenta Jorge, de que ¿no? está en un pueblo. Puede pasar eso, escondido. No, puede pasar. Está en un pueblo, lo encuentra escondido, apartado de todo. Porque él había sacado una serie de libros que eran muy exitosos y todo el mundo quería saber cuál era el próximo libro. Uy, no, esto puede coincidir, puede coincidir. Guarda con cómo va a terminar la historia. No, pero, y bueno, él va y se empieza a encontrar cosas muy raras en ese pueblo, ¿Quién? terroríficas, a la persona que manda, que trabaja para la editora,
para la edición del libro. El enviado, digamos, del El editor. enviado, exactamente. Bueno, él va Y ve que está todo muy raro. y encuentra al escritor. Y resulta que el escritor había escrito los libros con ayuda de... ¡Oh, no! el Listo, diablo. lo dejo ahí, no digo más nada. No, ¿El diablo? no es el diablo. No es el diablo. Pero tampoco es el bien. Tampoco es el mal, pero no del diablo, en este caso. ¿Cuántos males hay? Puede ser terror cósmico. ¡Oh, alienígenas! Pues puede ser. Me dije. gustó, No dije ¿eh? que es alienígena. No dije que es alienígena, lo dijo usted. Puede ser. No dije que es. ¿Extraterrestre? No. O sea, que es de Puede la Tierra. Es de la Tierra. Mm. O de otro plano. Ya que usaste la palabra. Ay, no. Ya que estamos. Está, la ¿Cómo? verdad, vale la pena para verla, sinceramente, más allá de que es ¿Me puede vieja. anotar el- Envejeció bien, ¿eh? Mándemelo por WhatsApp, ahí yo ya así me lo agendo. Dale. ¿A dónde se puede ver esta? ¿Eh? ¿En Max? Si no sabe usted dónde se la puede ver esta. ¿En Max? Voy a hacer de cuenta que no escuché nada. En Max y en Apple TV. Que es la que usted paga porque le va bien en la vida y paga en dólares porque es la más cara de ¿En todas. Apple se puede ver? Sí, en Apple TV. Esta se puede ver en Apple. Se puede ver en Apple. Es increíble, ¿viste? Es increíble. El show del chiste para todos Llamó ustedes. Sofovich y dijo que se modere, por favor. Claro. Claro. Café Fashion. Llamó al productor y ¿Estás dijo que seguro nos que fuimos al esta se carajo. puede ver en Apple? Creo que sí. Entonces, ¿por qué vamos que creo? ¿Usted no está seguro? Creo que sí. ¿No está seguro que esta se puede ver en Apple? Sí en Max, Max, seguro, porque lo que era HBO, lo que es Max. Sí, ahora es Max. Sí, Max. sí. Y demás. Es una gran película. Usted me dijo que tenía todo Interesante. chequeado eso, ¿eh? Me dejó... No, sí se puede ver en Apple. Lo que pasa es que en Apple vos podés verla siempre y cuando la alquiles aparte. Ese es otro tema. Ah, bueno, porque ahí hay un conjunto de películas Claro, vos la Hay que podés pagar, alquilar. es como Disney Plus del Claro, Plus. del Plus. Exactamente. Qué bueno Vos que podés la voz de alquilar. su conciencia está hablando ahí. Mire usted. pero Es como que le está dando tips. Igual es caro alquilar películas en Apple. No, sí, obvio, todo dólar. Es caro, es caro. Bueno. Te digo que sí, porque es caro porque averigüé y me fijé. Y ¿Cuánto es caro? Sí. Y en dólares, no hay ningún. Nada es en peso. No, En este mundo nada es en peso. Lo que pasa es que, bueno, Yo a está ver. más cantado que la marcha peronista, pero... Sí, y bueno. Bueno, últimamente no tanto. Claro, exacto. Pero, Es verdad. Es verdad. pero no, bueno, sí. Volveré y seré mejillones, dijo Alfonso. Lo que pasa es que somos una generación en la que todo lo que era dólar no. Pero hoy los pibes, ¿qué dólar? No, vamos con el dólar. Entonces para ellos capaz que no es caro. Mire qué fácil que se la simplifica. El que puede que. Bien me resta mi argumento. Sí, bueno, Max no es cara, la suscripción a Max. No es No, cara. no. Ah, claro, no es cara. No. No es cara. Pero todo en Apple, por ejemplo, vos pagas una suscripción de, no sé, 6.000 pesos, 7.000 pesos, ponele, argentinos. Y todo lo demás es adicional, que puede ser, por ejemplo, Sí, por eso para mí no es tan conveniente porque no tiene tanta. por ejemplo, 1.500 pesos más, ponerle ver a los partidos de Messi. De Messi, porque no la MLS vos la podés ver. Claro, por eso tiene la transmisión exclusiva para lo que es. Regalada es cara igual. Y esta también la podés ver en Apple, la que usted estaba mencionando hace un rato. Sí. ¿Por qué? Pues tienen que alquilar. La tenés que alquilar. Pero en Max, En podés Max verla- no, porque tenés un catálogo donde vos pagás y Eso podés lo ver. chequeó entonces. ¿Y qué tiempo tenés desde que la alquilás? No, eso no lo sé. Eso No, eso no lo sé. Pero debe ser como un alquiler del cual son Si por no, 24 horas. si no lo sabe, ¿por qué lucubra cosas que no sabe? Porque en realidad todas se basan en el viejo y querido videoclub. Ese es el tema. Si somos periodistas, que no se note. Le voy a pedir. por Hablemos sin saber. Hablemos sin saber. ¿Qué tema elegí para...? Perdón. A ver, ¿qué? Recuérdeme el nombre de la película. En las fauces del miedo, o en la boca del miedo, o en las fauces de la locura. Que tiene un desenlace espectacular. Sí. Por lo que usted contó, El final- cómo llegó al relato final, está espectacular. ¿Y de qué año dijo? 94. 1994. Estaba entrando yo al servicio militar obligatorio por última vez. Los últimos pelotudos que entramos en el 94. Claro, porque, fue ese año, Y sí, ¿no? porque ese año fue lo de Carrasco y al año siguiente Claro. ya. O sea que no la pude haber visto nunca porque estaba en el servicio militar obligatorio. Una lástima. Una experiencia muy útil, me imagino. Sí, todavía pinto piedras de color blanco en mi casa. Dios mío. Cuando en mi tiempo libre. Dios mío. ¿Qué tema elegimos para un tema muy 94? 1994 tenemos una banda. Hay un montón. Hay A un ver, montón. yo dije, bueno, Sorpresa. no sé si te va a sorprender, pero es una de las canciones de cuyos acordes, melodías, guitarra, vas a decir, es del 90. Es de los 90. Mándalo, Lobito.
Now maybe did I mean to treat you bad, yeah, but I did it anyway. And then maybe some would say your life was sad, yeah, but you lived it anyway. And so maybe your friends that stand around you watch you crumble as you fall to the ground. And then someday your friends that stand beside as you were flying, oh, you were flying oh so high. But then someday people look at you, they're what they call their own, they watch you suffer. Yeah, here you're going home. And then someday we can take our time to brush the leaves aside so you can reach us. Hey, but you left me far behind. Now, did I mean to treat you so bad? But I did it anyway. Now I'm saying, but some would say you left with what you had, but you couldn't tell the pain down and out. Couldn't share the pain and watch you suffer. Now maybe could have made my own mistakes, but I live with what I've known. And then maybe we might share in something great. Won't you look at where we've grown? Won't you look at where we've grown? And then someday comes tomorrow holds sense of what I feel for you in my mind. As you trip and fire a line, and that cold day when you lost control. Shame you left my life so soon, you should have told me. Hey, but you left me far behind. Now did I mean to treat you so bad? Oh, but I did it anyway. Now some would say you left with what you had. Oh, but you couldn't share the pain. No. La noche imberbe hasta las 0. ¿Cuándo va a llegar? Ya hace mucho rato que tendría que haber llegado ya. Estamos esperando que venga. Y que venga a encargarse de mi hijo. ¿El Uriel? Sí. Le tiene que matar a mi hijo.
le tiene que matar al Uriel. Está encarnado, está embichado hace rato ya. Estábamos esperando a que viniesen a hacerse cargo de él. Es mía la culpa. Pensé que rezando íbamos a poderle curar. Le hemos prendido su velita al santo y... ¡La iglesia murieron, doña! Murieron. Teníamos miedo de avisar. Miedo de que Ruiz y los demás vecinos nos echaran de acá. No tenemos nada. No tenemos a dónde ir. Pensamos que íbamos a curarle. Lo cuidamos para que no se nos muera. Para que vengan y le maten. Pero se andan tardando mucho ya. ¿Y ustedes avisaron de esto? Hace un año o más. ¿Un año? ¿Y a quiénes avisaron? ¿Qué audio de qué? Y los ¿De audios, qué es esto? Esa película tiene ese tipo de audios cada tanto que son bastante, bueno, atrapantes. Estamos hablando de Cuando acecha la maldad del 2023, Demián Rugna, director argentino, sí, a mi juicio de los mejores, los últimos, sí, de lo mejor que ha salido de acá de Argentina, pero lejos. En el cine de terror. Sí, no, en general de directores, también con Santiago Mitre. Ah, está bien. Director de 1984. Sí, 85. 85, perdón. ¿Qué 84? No, está bien. Pero sí, no, o sea, es un diálogo ahí que se da, como los tiene varios esta película, que se va poniendo cada vez más atrapante y cada vez peor. Tenso y sí. Y a ver, ¿cómo decirlo? A ver, va escalando. Sí, no, va escalando y sin solución. Y sin solución, claro. No se encuentran respuestas, digamos. Claro, vamos a leer la no quiero spoilear. No, por eso vamos a leer la sinopsis oficial. Ah, ¿usted hace eso siempre? Sí, más fácil para no spoilear. Ah, no sabía. Claro, sí, sí, cualquiera. Yo pensaba que lo sabía usted. No, que la vi. No, sí la vi, pero digo, para no spoilearla, preferible verla. Sí. Hay mucha gente que no vio esta película. Y no, seguramente. Por eso no hay que contar nada. Yo creo que la mayoría del mundo no la vio, pero bueno. No, pero en la Argentina fue mucha gente a ver al cine. Se estrenó el año pasado. Sí, no, y bueno, hizo un éxito no solamente en la Argentina. En un remoto pueblo de Argentina, dos hermanos se enfrentan a una oscura presencia que amenaza con desatar el mal absoluto. Lo que empieza como extraños sucesos rápidamente se convierte en una lucha contra lo sobrenatural, poniendo a prueba su fe y valentía. Hasta ahí. Sí, pero bueno, es nada. Eso incluye, bueno, a ver. ¿Dónde se desarrolla primero? En un pueblo. En un pueblo. Rural, sí. Rural, que no es un dato menor. En provincia de Buenos Aires. Claro, sí, no, en Río Gallegos no es, digamos. Porque no somos un pueblo rural. No, pero hay, sí, ¿cómo no? ¿Gregores? No, pero dije Río Gallegos, no. O sea, no, está bien, en Santa Cruz. Sí, pero rural no es Gregores. ¿Qué dice Gregores? No, sí, de zonas rurales, ¿cómo que no? Sí, bueno, apartadas de Gobernador Gregores. Está bien, bueno, no importa eso. ¿Pero por qué discutimos esto? Porque discutimos por todo. Sí, yo me di cuenta. No, ¿cómo lo di? Usted podría hacer podría ser como una estancia alejada de la ciudad, digamos. Claro. Dicho de otra manera. Y en donde ahí se producen una serie de episodios, digamos, que van desencadenando. O sea, el protagonista en realidad, yo no la vi entera. O sea, sí la vi entera, pero digo, no, la vi por partes. Como los cuerpos que se van. Sí, ve. Que se van perdiendo. Sí. Hay una escena muy terrible y va a ser muy icónica. Y de hecho, el cine argentino. Ahí, punto aparte, no avances más esa escena. Es icónica. Que es cuando, digamos, el diablo, vamos a decirlo de alguna manera, o el mal, se encuentra en la piel de un perro. Exactamente, porque lo que muestra esta película es cómo el mal va pasando de persona a persona. Y tiene que ver con una película que ya se salió hace años atrás, en comienzo de los 90 en Estados Unidos, de cómo un demonio iba pasando de persona a persona, poseyéndola y haciendo
que todo se vaya para el culo, por decirlo de una forma. Sí, para que Y para hacer la maldad. Lo que está pasando es que estos dos hermanos se encuentran, primero encuentran un cuerpo y no saben qué le pasó a una persona que la habían cortado por la mitad, no saben qué pasó, en medio del campo. Después van a ver a un vecino y una vecina que tiene a su hijo que está embichado. Y es el diálogo que nos sale ahí. Y es el diálogo que escuchamos, en donde se escucha la respiración, que hacían después que dice, respira fuerte más que vos, sí, porque está embichado y porque está, bueno, la imagen es tremenda, es indescriptible cómo está esta persona, toda hinchada, por decirlo de alguna forma, infectada. Y ahí muestra cómo esa infección, que sería el mal, va trasladándose persona a persona, y ahí sí transcurre la película cada vez peor, cada vez más violenta incluso. Exacto. Pero había una forma de detener ese mal. Y no se hizo. Y no se hizo. Bueno, y ese es el problema. Y ese es el problema. Y la escena de la cual estaba contando Cacho es de un perro que fue la que en Estados Unidos, porque esta película, hay que decirlo, fue producida por Shudder, que es una productora de películas de terror de Estados Unidos. Llamó mucho la atención. Pegó muy fuerte, más allá de que la película en sí es buena. Pero es muy cruda esa escena y está muy bien lograda. Y además repentinamente, que es el efecto... De la nada, de la nada. Cuando se echa la maldad tiene que ver con una canción del heavy metal argentino también, el Lobo, porque el director contó que le gusta, el Lobo, si le gustaba esa canción también, es un tema de una banda, digamos, muy, digamos, icónica también se podría decir, esa palabra que se utiliza mucho últimamente para que se entienda, sobre todo en los 90, una de las mejores bandas de heavy metal, 90 se podría decir. Totalmente, sí. Bueno, estoy de acuerdo. Rendimiento de B8, como todo lo que vino después de B8. Con el Beto Samarruide y Miguel Roldán puso el guitarrista de Lobos, puso ahí también la producción en esa película. Así que bueno, ahí tiene. Cuando se echa la maldad, ¿a dónde se puede ver? ¿Dónde se puede ver? En Netflix. Casi todo el mundo tiene Netflix. Yo no tengo Netflix. Bueno, tenés... ¿Y qué me va a decir que tengo Apple, pero no tengo... Claro, mentira, tengo Netflix. Sí, es simple. Es claro. La película, aparte, bueno, tuvo un montón de premios y demás. Pero además es bastante nueva todavía. Es muy nueva y además de ser bancada por una productora yankee. Yo sé que no se aprecia mucho cuando uno ve películas de terror, pero esta película en particular tiene una fotografía muy buena. Tiene lo que es las imágenes en medio del campo en Argentina, está muy bien filmada. No, y además lo que tiene eso, muy bien filmada. Lo que tiene el escenario, digamos, de lo rural es que naturalmente todo baja, digamos, claro. Los decibeles bajan, es decir, no hay ruidos externos, que todo se concentra, y es por eso que los diálogos se escuchan bien, o sea, es como que la sonoridad esa hace mucho más atrapante a una película que es de terror, digo, ¿no? Porque en realidad no se escucha otra cosa, digamos. Así que bueno, nada, se me ocurre decir, es una pavada. Festival de Sitges, mejor película y premio Blood Window. Premio Sur Argentina, premios Platino de Cine Iberoamericano, nominada a Mejor Sonido. Justo lo que vos acabas de decir, el sonido. ¿Ves? ¿Viste? ¿Ves? No sos tan... Dios, que cuando se quiere se puede... ¿Viste? Pero sí, es como el silencio de ahora, escuche. Dice así transcurre la película. Y bueno, de repente... Bueno, de repente. ¿Qué se escucha? Lo mejor que hace... las aves... Claro, lo mejor que hace el director, aparte del argumento, del guión, es que crea un clima, lo cual es muy difícil en las películas, sobre todo de terror. Exacto. Pero bueno, nada, 2023. Hice una... ocurrir... Mire. Sí. Es la hora 23:23. Mirá, tenés razón. Hay alguien acá que está infectado, ¿eh? Embichado. Embichado. Yo ya quiero saber quién es. Nacional Nocturna a la cabeza. Claro, exacto. ¿Por qué vino Andrés hoy acá? ¿Viste? ¿Es casualidad? Yo no creo está trayendo el mal a esta mesa. Bueno, si es por eso ya. Hace años lo trajo y lo esparció por toda la Patagonia. No hay que estigmatizar tampoco. No hay que estigmatizar. Con el desfile de personajes que... Claro, sos del que el menos tenemos que preocupar es por Andrés Pau. Dice usted, así es como empiezan las cosas. Así empiezan las cosas. Sí, ignorándolas. También para elegí un tema y hice la misma trampa, porque en 2023 no había mucho. Había algunas cosas, pero... Usted ningún año hay nada. No me gustó, no me gustó, sinceramente. No me gustó lo que encontré mucho. Nació viejo. Sí, nací viejo. Eso ya me lo han dicho. Niño abuelo. Así que elegí una canción de un disco que cumplió 30 años. El 2020. Que salió en el 93 y que cumplió 30 años en el 2023.
Usted Con cómo, este- cómo cierra las cosas usted No, que hay que interesa. ser matemático. para ¿Viste? saber. No, son las leyes de Tony Villanueva. Es una tonicracia. Mándalo nomás, Lobito. Never get close to a human, and human behavior. Be ready to get confused. And me and my head after, there's definitely no logic to human behavior, but yet so irresistible. And me and my fear, yeah, and there is no more uncertainty. It's a terribly moving of human behavior that all of a sudden turn happy. And my head after, but all to that involved in the exchange of human emotion. It's ever so satisfying. And I'm saying my head, and there is no more uncertainty. And there is no man, and the compass wouldn't help around. Sí, la islandesa. ¿Sí? Estamos en Islandia, ¿verdad? Estamos en Islandia, sí. No, Conocí una chica, le dicen Björk. le dicen Björk. ¿Björk usted? ¿La Björk alguna vez? La Birk. Ja, ja, ja. Quack, exactamente. Björk, comportamiento humano, human behavior, que tiene que ver con la película que recomendamos, que es Cuando se echa la maldad. Sí, en realidad no tiene nada que ver. Sí, pero tiene bueno. que ver con el comportamiento humano. ¿Cómo que no? Ah, bueno, sí, está bien. Sí. ¿Cómo que no? ¿Qué se puede ver en Netflix? Se puede encontrar en Netflix. Exactamente, cuando se echa la maldad, pueden chequearlo en Netflix. Ahí y también, pero usted habló hace un rato de descargas piratas y todo. Debe ser que está por ahí, igual se la puede piratear. Sí, tranquilamente. Hay páginas que googleen, no es muy difícil en esta época ver qué pueden, o dónde. Cuevana se puede. 3. O dos. O 2. Mejores dos. ¿Sí? Sinceramente, mejores dos. Sinceramente. Te lo dice alguien que ha hecho Que no paga. una carrera, claro. Que no paga Apple. Exactamente. O que no se suscribe y está gratis una semana.
La siguiente película que vamos a recomendar se puede ver en YouTube, gratis, en 2 canales de Estados Unidos que tienen que ver con cine independiente de terror. ¿Cuáles son esos canales? Uno es Kings of Horror, Rey del Terror, y el otro es Indie Rights Movie for Free, o sea, películas indie gratis. Es muy... Esta película salió en medio de la pandemia de 2021. Manda el tema un toque. Esta película se llama Horror en el Desierto. ¿De qué es? Es diferente a todas las anteriores. El asesino es el mayordomo. Sí. No, no es así. Nadie sabrá hasta el último momento que el asesino es el mayordomo. El forastero. Claro. Muy Les Luthier eso. No, cuando salió, primero que salió en medio de la pandemia. No, pero yo me imagino un escenario desértico. No es lo que te imaginas. Por ejemplo, ¿qué me estoy imaginando? No, desértico sí, pero es lo único. Pero no es lo que imagino para dónde vas. Estamos hablando de películas de terror. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces el terror transcurre en un ambiente desértico. Y eso, no sé, eso está asociado a ver. Qué bolacero que sos. No, bueno, pero hay que ser creativo, la imaginación también. Música de Caius. Claro, Andrés, ¿qué te imaginas? Por ejemplo, Andrés, ¿qué te imaginas? Ahí le está diciendo una banda de... Horror en el desierto, te digo, ¿qué te imaginas? Un hachazo en la cabeza a uno. Se me viene a la cabeza la película mala esta de los bichos que andaban abajo de la tierra. Tremors. Es de los 90, Tremors. 92, sí. 93. No es de eso. No es ciencia ficción. Vamos de vuelta. Horror en el desierto. Horror in the High Desert. En el alto desierto sería, pero... Es lo mismo. Horror en el desierto. 2021. Salió en plena pandemia, lo cual favoreció un montón de películas que no hubieran sido vistas si no hubiera sido porque era en pandemia y hay gente que todavía está encerrada. Por ejemplo, Argentina, en otros países no. Pero el 2021 ya había una libertad. El 2020 sí, fue furioso. Bueno, sí, es verdad, pero los cines tardaron mucho en abrir. Ese es el tema. Sí, está bien. Esta película es de bajo presupuesto, pero no quita que está tan bien hecha que no parece una película. De hecho, se presentó como documental. Tiene el formato documental. En las formas, en cómo está filmado, y trata de un pibe que fue ese tipo youtuber que hace videos al aire libre, que de un día para el otro desapareció y no saben qué pasó, y empieza la charla con la familia, con los amigos. No parece una película y va escalando, parece testimonial. Exacto, y de a poco va escalando a ver qué pasa hasta que llega a un punto final. No es muy larga la película, o sea, 1h15. Hasta ahí parece True Detective. Claro, pero una cosa que lo cuente y otra cosa es que lo vea, porque es el estilo, como dice, documentary. Vos lo ves y parece un documental. De hecho, yo cuando la vi pensé que era un documental al comienzo. Está tan bien hecho que parece un documental en serio. ¿Y qué pasó cuando se empezó a asustar? La parte final de esta película es muy buena, pero te va llevando, va armando toda la historia de a poco. Hay gente que no le va a gustar porque las películas que tardan en armar todo el escenario aburren a algunos, puede ser que no guste, pero es conveniente y vale la pena para lo que va a mostrar al final. Horror en el Desierto tiene 2 secuelas. Ahora estamos hablando solo de una, no vamos a hablar de las otras 2. La última salió ahora hace poco, este año. Le fue tan bien que tuvo 2 secuelas. ¿Y a las otras cómo que siguen la misma modalidad, pero ya se sabe que es una película. ¿Pero son también de bajo presupuesto o ya hay más plata puesta? No hay ningún estudio fuerte detrás, pero sí hay... Se nota que hay, digamos, tuvo una base de fans la primera película,
que se generó por las redes y demás, y permitió que el tipo tuviera más posibilidades de poder hacer las secuelas, porque le fue bien. Igual cuando se estrenó en muy pocos cines en Estados Unidos, acá ni se estrenó. Y directamente se la puede conseguir en YouTube. Y esta se puede conseguir en YouTube, en el canal Kings of Horror y en Indie Rights Movies for Free. Usted dice, bueno, pero está en inglés. Bueno, pero ahora en YouTube te permite, vos vas al costado, en idioma, subtítulos, le van subtítulos generados y pones español. Y si quieres puedes cambiar la velocidad también. Exactamente. Pero antes no estaba esa opción, perdón, hace poco que está, para ver, porque está generado por IA. Exacto, por inteligencia artificial. Así que se puede ver sin necesidad. Eso para todos ahora, y está bueno que lo traiga eso ahora. Sí. ¿Y en el caso de la música? También. ¿También? Los temas también, Sí. se lo pueden subtitular, mira. te los pueden subtitular al español. La música también, porque está generada por IA, no es exactamente igual, pero entendés la película, entendés el diálogo, a eso voy. Casualmente, justo ahora que Andrés lo trajo a colación, hoy estaba descargando un tema de Tom Petty para compartirlo acá. Al final no lo pasamos porque es un aniversario más, no recuerdo si el fallecimiento. Y la canción pedí que me la subtitule. Perfecto. Exactamente. Así que esta es fácil para verla. Las otras dos, que son la secuela y la... Perdón, mire si no está cambiando ahora con la IA todo, ¿no? Porque videos de noticias al instante por ahí. Bueno, una cosa concreta, si bien era muy difícil, pero lo que fue el debate de Kamala Harris y Donald Trump se iba traduciendo al mismo tiempo. Así era que, más difícil porque iban rápido. Claro, sí. Pero bueno, la inteligencia artificial ya dijimos, ¿no? Avanza día a día, hora a hora, minuto a minuto. Minuto a minuto. Pero bueno, no estamos en ese tema ahora. No. Así que, bueno, esta película del 2021, que hice también para... Y este es el último tema de Función Privatizada. ¿Qué es el 2021? No, seguramente una canción que no le gustó. No me gustó. No hubo nada de ese año. No hubo nada ese año. Pero me fui 30 años atrás. Siempre y 30 años. Salió este tema que, escuchá, muy bueno, de Sting, All This Time. I looked out across the river today. Saw a city in the fog and an old church tower where the seagulls play. Saw the sad, shy horses walking home
sleep like a silent chill. Oh, this time the river flowed. Father, if Jesus exists, then how come he never lives here? La Noche Imberbe, un programa simple. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para dos. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado,
Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. Muy bien, ahí suena esa musiquita mientras faltan 15 minutos nada más para la medianoche, razón por la cual está suspendido el concurso de Power Ballad. Lo paramos acá en cuartos de final hasta la próxima semana. Naturalmente en 15 minutos no lo vamos a poder resolver, pero sí lo que podemos hacer es involucrarlo a Andrés Pombo, que es un conocedor de bandas, en realidad no de las bandas de hard metal, pero sí que las conoce, más allá de que no las escuche o no las consuma asiduamente. Pero con 2 o 3 canciones que le pongamos, queremos escuchar su opinión, ¿no? Y podemos hacer, Tony, y lo miro a usted directamente, como... Sí, una semana más, dicen. Piden una semana más, parece que la gente tiene que pensar. Recordamos cuáles son las que quedaron en los cuartos de final. Y le vamos a ir explicando a Pombo y él que vaya apuntando, ¿le parece, Tony? Dale. Nosotros comenzamos en realidad con una selección muy amplia, de alrededor de 50 canciones, y fuimos depurando, ¿no? Elegidas arbitrariamente por ustedes. Exacto, sí, sobre todo por mí. Sobre todo las 50 por Cacho. Bien. Mire, yo le digo... Uy, no sé si lo tengo acá el playlist entero. ¿Usted tiene el cuadro? Tengo el cuadro acá. Bien, entonces yo voy a buscar en el playlist, que pueden encontrarlo si lo quieren, de Spotify. Está como... Ya le digo cómo es que está. Está como canciones... La Noche Imberbe, campeonato de Power Ballad. Así lo pueden encontrar. Canciones de Firehouse. ¿Usted lo conoce, Firehouse? ¿Lo alcanzó a conocer? Bueno, Bon Jovi. Sí. Heart. El dúo canadiense. Sí, Barracuda. Exactamente. Sí. Pero bueno, ese no es una Power Ballad, No, es claro, exactamente claramente. lo contrario. The Flame, o sea, Cheap Trick. Cheap Trick, sí. Motley Crue. Sí. Guns N' Roses. Obviamente. Aerosmith. Sí. Warrant. Bad English. Poison. Claro, no podía faltar. Def Leppard, ya lo mencioné. No. Dokken. Don Dokken. Dokken a usted le gustaba. Sí. En una época. No, hay varias de esas bandas que me gustan. Aerosmith decíamos, bueno, Kiss. Kiss, claro. Scorpions. Whitesnake. Sí. Cinderella. Bueno, la diferencia entre todo eso y Whitesnake es que todos hablan Sugar, Honey, Baby, qué sé yo, Claro. pero no hay como Whitesnake. No hay como Coverdale, no hay como los músicos de Whitesnake. Cada formación de Whitesnake es una selección. Europe. Slaughter. ¿Y no pusiste ninguna balada de Ozzy? No la puso. Fue él el que dijo. El bloque anterior, sí. Exactamente. Pero ahora no. What Lion, Kicks, no Kiss, Kicks. Bueno, Bon Jovi. Y después, esta es la sorpresa. Quisimos incluir 3 canciones argentas. Eso es autoría tuya, ¿eh? Yo no quería incluirla. Vos no querés quedar pegado. Es que no me gustan las que... Naturalmente, Rata Blanca. Pero Sí. por una cuestión de balada, ¿no? Mujer amante. Sí. Juan Antonio Ferreira, ja. Incluyó a Huff. Con Bueno. todo mi amor, que tiene todo lo que tiene que tener la métrica de una power ballad. Sí. Una introducción, una Bueno. intensidad en la... Por lo menos pusiste ese y no el cover de Clapton. Está bien. Sí, no pusimos One Day Fortnite, ¿no? No, de hecho... Y acá la sorpresa, Ujú. que llegó hasta los octavos. O los cuartos, ¿todavía está? Sí, todavía. Islandia del mundial anterior. Escocia. 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 ¿Te acordás de Escocia?
Me acuerdo de las notas de la revista Metal, que era malísima, que estaba escrita peor que, bueno, no vamos a nombrar, pero imagínense. Que algunas notas, Que sí. algunas notas, Sí, claro. sí. Me acuerdo de las fotos y sí. En Escocia estuvo Gabriel Marián, que fue cantante de Rata Blanca. La Rata también. Blanca después, sí. Eso es Escocia. La habitación, deja que la luna brille esta noche. Le vamos a dar tiempo, usted hable, diga lo que le parezca. Llegó no quiero usar No, pero- términos que uno usaba en otra radio cuando hacía un programa de medianoche, quizá con alguna copa de más, pero este tema llegó. No, pero lo que pasa es que Y no pusiste sí. la balada tiene que cumplir, o sea, la balada de Hair Metal tenía que cumplir con un patrón, ¿no? Es decir, tiene que empezar tranquila, puede hacer acústica, aparece un pianito, ¿no? Y de a poco se iba poniendo intensa, ¿verdad? Y tenía un estribillo que supuestamente partía corazones, ¿verdad? Y este tema lo cumple igual. Sí, igual yo hablo a título personal, por ahí uno lo condena más porque es un tema nacional. Exacto. Y le entiende todas las letras. Porque debe hablar la misma grasada que hablan todas las baladas de este estilo, digamos. Exactamente. Pero uno, digamos, mujer amante, que la escuchamos hasta el cansancio. Pero aparte, esa canción en particular, Mujer Amante, es increíble la cantidad de veces que se ha pasado en radio, sobre todo acá en Gallego. Sí. Es impresionante. Pero qué distinta es a, qué sé yo, cualquier otra, en inglés. Pero uno le da más porque es... Que es Argentina. Claro. Y porque es en castellano. Y porque es en castellano. Pero yo coincido con lo que dijiste de Whitesnake, porque quedó en el cuarto de final con Is This Love. Exacto, que es la balada más importante, digamos, que tiene White Knight. Claro. Y además ese video, hemos hablado de ese video. El video. Porque David Coverdale fue pareja de la chica de ese video tan Nicky Tame, emblemático. sí. La modelo. Que falleció hace poco, hace un año. Poco. Sí. Que había sido pareja de otro. También, es verdad. Que en realidad, no vamos a ir por las ramas, querían para esos videos, querían a Claudia Schiffer. En aquel momento la cara de Guess, que era, supongamos, como Wrangler acá en los 80 que todo el mundo usaba. Sí, la y modelo era, alemana. y era muy cara y Era no muy cara, podían. sí. Entonces el productor lo llama a Coverdale y le dice, venite ya a casa que tengo malas noticias. ¿Y qué hace Coverdale? Va con su pareja, con esta chica Tawny Kitaen, que era bellísima. Y cuando abre la puerta así el productor, le dice, no conseguimos a... Y la ve a la mina y dice, listo, ya está. Ya está, tenés que ser vos. Sos vos. Sos vos y sos vos. Y después estuvieron casados 3 años más y bueno, se separaron. Sí, pero hicieron 2 videos que quedaron en la historia. Exactamente. Absolutamente. Que es Las que te habrán... Sí, totalmente. El tema es así. Acá tenemos cómo está el cuadro. Exacto, el cuadro que de cuarto de final. De cuarto de final. Bueno, pero si quiere, para explicarle a Andrés, el cuadro de los octavos de final habían quedado de esta manera. ¿Ver? No, los octavos sí. Ah, no, estos son los cuartos. Los cuartos. No, bueno, pero los 16 octavos de final. Había quedado Never Say Goodbye de Bon Jovi contra Forever de Kiss. ¿Quién imagina usted que ganó? Never say goodbye forever. Never say goodbye. Sí, exactamente. Love of a Lifetime de Firehouse contra I'll Be There For You de Bon Jovi. Bon Jovi. Después, Cheap Trick con The Flame contra Open Your Heart de Europe. No. ¿No? The Flame. Reason to Live de Kiss contra Mujer Amante de Rata Blanca. ¿Quién imagina usted que ganó? Si es un concurso de balada grasa, Mujer Amante. No. ¿En serio? Reason to Live de Kiss. Es muy grasa hasta para ser grasa. Bueno. Es demasiado, ¿no? ¿Por qué dice grasa? Como si fuera algo malo. No, bueno, hay gente que le gusta, digamos. Como Cacho. Claro. La carne muy magra tampoco es buena. I Remember You de Skid Row contra Without You de Motley Crue. I Remember You. Está bien, sí, exactamente. When I Look Into Your Eyes de Firehouse contra Coast to Coast de Europe. Le mandamos mucho tema de Europe ahí. Pero bueno, eso fue porque ya estábamos quemados de la cabeza. La otra, la de Europe, no la otra. Sí, ganó la de Firehouse. Después Secret de Hertz contra Ángel de Aerosmith. La que tenía, en Teis Sport había un programa que tenía una publicidad. Ah, el programa de Bonadeo, sí. Esa quedó, esa la de... Sí, quedó. Después Don't Close Your Eyes de Kicks contra Una Noche con Voz de Escocia. Ahí fue que ganó Escocia.
Y del otro lado del cuadro, Islandia mundial anterior. ¿qué usted se imagina que ganó? ¿Love Bite de Def Leppard o Crazy de Aerosmith? Crazy. No, Love Bite. Sí, yo igual no estaba de acuerdo, ¿no? Después, Young Again de Dokken o Still Loving You de Scorpions. No, bueno, Still Loving You es la balada por antonomasia. Bien. November Rain o When I See You Smile de Bad English. November Rain. Carrie o el tema de Armageddon de Aerosmith. No, el de Aerosmith. Ahora, esto... No, Carrie ganó. ¿Pero Carrie? Carrie está, ¿sabe usted que está siendo valorada nuevamente, Carrie? ¿Qué? Sí. No, está bien. Está bien, sí, es sí. la más conocida. Después, Perdón, ¿de quién es? ¿cuál? Carrie. De Europe. De Europe. Carrie. Ah, sí, Es de claro. Europe. Sí. Los suecos. Ahora, Joy perdón, Tempest, del cantante. ¿quién decide ¿Quién ganó? Que hay una votación? Sí, en las redes sociales. Ah, está bien. Puede participar Es gusto usted. popular. Sí, y cuando empatan decidimos nosotros. Nuestro voto vale Claro. por 10.000. Son el presidente del jurado. Nosotros decimos que a veces las urnas están bien guardadas, así que... Claro. Usted nos conoce bien, ¿para qué hace esas preguntas? Cortale el micrófono. La democracia es un concepto burgués. Exacto. Can't Fight This Feeling de Reo Speedwagon o Heaven de Warrant. ¿Usted recuerda esa canción de Reo Speedwagon? ¿Esa que suena ahí? Escucha. ¿Me pareció a mí o le gustó? Sí, le gustó y coincidimos. No, yo dije que llega a todos los casilleros. Pero llega a la Es más, final, para mí. Me imagino la cosa, la oscuridad, el haz de luz, la cosa, las estrellitas, todo como lloviendo, todos los clichés, llena todos los casilleros. ¿Qué pensó que ganó? So Fine de Guns N' Roses. ¿La recuerda esa canción? So fine. So fine. Es difícil de... Bueno, esto me lo recordó un amigo. Si Cacho, no te olvides de esta. En vez de Crying tendría que estar esta, me dice. Esta no, esta. Acá llevaba las de perder Juan Antonio Ferreira porque tenía que competir contra su Fine. Todo mi amor. Sí, so fine. Bien, sí, está bien. Se inclinó por... Veo que tiene más coincidencia de lo que uno esperaba con lo popular usted. Y después el tema de Cinderella, que es más largo que la miércoles, con Is This Love de Whitesnake. No, Bueno, ya está, no hace falta que lo busque. Me ofendo mucho si Whitney quedó afuera tan pronto. Bueno, y después, acá hubo un problemita igual. Home Sweet Home de Motley Crue contra... Sí. No, en realidad ese tema es de una banda española que está haciendo usted el tecladito. No sé qué está escuchando usted. ¿Pop español puede ser? Home Sweet Home. Tan, tan, turururururun, tan, tan. Ese era Home Sweet Home. Ahí está. Pero a usted le salió medio como un tecladito de la oreja de Van Gogh, algo así. La oreja de Van Gogh. ¿Cómo olvidar la oreja de Van Gogh? ¿No? Este es un temazo. ¿Cómo pudo haber quedado en 16 de final? Es como que... ¿Y contra quién quedó? Bueno, contra... Vamos a decirlo a lo viejo choto, como decía. Porque los que dicen los temas en castellano es porque son todos viejos. Eso me dijeron una vez. Así que no voy a decir Every Rose Has a Thorn de Poison, sino voy a decir Cada rosa tiene una espina de Poison. ¿Usted recuerda esa balada de Poison? No. Bien acústica. Bueno, Cada rosa tiene una espina. No le doy tiempo a luego casi para... Escuchá. We both lie silent still in the dead of the night. Me mira como diciendo, no la conozco. No me acuerdo. ¿No te la acordás? Dios mío. Se me cayó un ídolo, ¿eh? Sí, yo igual pensé que dije, bueno.
Bueno, Poison. Poison, Sábado Taquilla. Nunca más nadie en la historia de la humanidad volvió a comprar un disco de Poison. Después de eso. Se lo recuerda porque el cantante ya, cuando había dejado de ser Carlito todo tuñado, tenía un reality que le buscaban novia. Sí. Brett, ¿no? Es el Bret nombre. Michaels. Y eso es todo lo que sabemos de Poison. Y andaba en una moto, como en el video. Claro. Usted lo que no sabe o omite, que en realidad todos queríamos ser como ellos. Ah, obviamente. Sobre todo por la moto. Éramos tan grasos en los 80 que quién no quería. Eso por un lado. Y por Zapatilla blanca, Saxon lengüeta afuera. Caña alta. Es verdad, es verdad. El 80% de los integrantes de estas bandas, o sea, por lo menos un integrante había que tenía algún familiar o padre que había sido integrante, o sea, que había estado en la guerra Había de estado en la Vietnam. guerra de Vietnam, por la generación. Y habían quedado todos bastante como el culo, digamos, porque las familias ya estaban en una época en la que estaban todas rotas, pasaban por problemas muy serios y los pibes... Papá llegó borracho y los cagó a palo a todos. Y todas esas cosas que ya pasaban con un montón de bandas. Después apareció el grunge y bueno, nada. Cambió. Bueno, ¿y ahora cómo quedó el cuadro? Bueno, Estos son los temas, pero a ver, tenemos dos llaves, ¿no? De un lado quedó I'll Be There For You de Bon Jovi contra Reason to Live de Kiss. No. Ok. No, el cuadro quedó... ¿Lo tiene ahí, Juli? Está acá. Ah, perdón, está la estación final ahora. Sí, de verdad. Ahí voy. Diga. Repito, I'll Be There For You Parece la Conmebol. de Bon Jovi, claro. Sí, de eso se trata. Dudosa honorabilidad en esta La elección. votación del AFA, ¿no? I'll Be There For You contra Reason to Live de Kiss. De Kiss. 37-37. Y I Remember You de Skid Row contra Una Noche con Voz de Escocia. Ese de un lado de la llave. Del otro. Del otro. Escocia va por la heroica, por la épica. Es increíble la que ha hecho. Still Loving You de Scorpion contra Carrie de Europe. Y Can't Fight This Feeling. Eso es una final anticipada. Sí. Y Can't Fight This Feeling de Rio Speedwagon contra Is This Love de Whitesnake. O sea que no estamos tan alejados de lo que podría llegar a ser el resultado de una final. Qué sé yo, me imagino I'll Be There For You de Bon Jovi contra... Skid Row. No, contra Is This Love de Whitesnake. Ah, vos decís del otro lado. Sí, yo me estoy puede ser. imaginando esa final. Puede ser. Escenario neutral. Sí. Partido único. Partido único. O Rio Speedwagon contra Alargue Bon Jovi. penal y garrotes. Está bien. Bueno, ¿qué le pareció eso? ¿Le trajo recuerdos? Sí, claro. Y sí. ¿Quién no? ¿Tiene ganas de hacer un programa de Power Ballast como lo hacía No, de ninguna manera. No de estas canciones. Que ahora acompaña a Hugo Moyano en News. Hacía un programa de... Ah, mirá, no sabía. ¿Cómo tiene los esa 90. data? No. Yo tampoco me acordaba, no tenía idea. O no sabía. No, bueno, hombre de radio. Porque una vez lo escuché y dije, no puedo creer que esté haciendo esto. Hizo de la época de los 90. ¿Referido a qué? ¿A lo que hace ahora o a lo que hacía entonces? No, era lo que hacía antes. Ah. Y lo hacía bien con voz de locutor y presentaba todas estas canciones. Y otras, obviamente. Bueno, nada. No, yo voy con Whitesnake solamente porque es Whitesnake. Si bien no es el tema que más me gusta, obviamente, pero ese es mi candidato. ¿Sabe que acá abajo tengo un papel en el que dice, bueno, las probabilidades que había de que usted me diga eso? Y debajo de la computadora está el papel que dice que era Is This Love, la posibilidad que usted vote era esa. Sí. Y va a llegar a la final, lo habíamos dicho incluso nosotros antes, de que era una de las que podía llegar a la final. Yo creo que Bon Jovi igual, porque si uno tiene que ponerse purista en cuanto a baladas. Pero algún poroto para Scorpion que tiene esas dos baladas horribles que compiten en una sola, pero bueno, una banda del carajo. Sí. A pesar de todo. A pesar de, claro. Puede ser también, sí. Es que las que quedaron salvo Escocia. Claro. El famoso cisne negro. Claro. Es que hay que hacer esas cosas, porque si no, no tiene sentido, es todo muy obvio. Claro. Pero bueno, no importa. Ha llegado, ya nos superamos, ¿eh? Ya lo superamos. Ya no le estamos viendo las narices, le estamos viendo las rodillas al jueves. Al jueves, no está actualizado el clima de la temperatura, ¿verdad? De las 12, pero hace 5 grados 6 décimas y una térmica de 0,7. La semana que viene vamos entonces a terminar con este campeonato de Power Ballast. Sí, vamos a pasar a la instancia de semifinales, tenemos que hacerlo sí o sí. Espero que, y si no podemos traer a uno, ya lo dijimos varias veces, pero capaz que a un músico que venga y que nos defina. ¿Qué dice usted?
Sí, alguien que sepa. Alguien que sepa. Hay Es otra forma de decirlo. Claro, Perdón, sí. yo estuve viendo y conozco uno que vi acá en Gallegos se están presentando muchos cantantes, festivales de cerveza. DeLorean Project creo que es lo ideal. Porque están Sí, haciendo una onda. claro, exacto. Johnny Becker y vi varios que hacen covers de Juan estos Maviot. temas. Así que Ojo, DeLorean Project tiene 2 canciones que hace de Europe, de Final Countdown, del disco ese. Hace mucho que no voy a los recitales. El otro día, que fue el fin de semana que había la fiesta de no sé qué en la rural, fui porque tengo un amigo que es vende de la cerveza. De la cerveza, Ah, sí. bueno, fui porque un amigo tiene un puesto y había una banda de gente muy extraña que tocó un montón de temas que a todo el mundo lo emocionaba y todo el mundo le hacía coro y para mí fue como 1 hora y media de lo mismo. O sea, eso que los viejos nos decían a nosotros cuando poníamos el cassette de Claro. AC/DC, Claro. me pasa a mí con esta banda de, no sé si es cumbia o qué carajo que escuchan ahora. Pero bueno, la cerveza estaba buenísima. Ahora que ya no sabe lo que es cumbia, o no sabe distinguir entre cumbia y. No, la verdad que. No. Aguanta Artigas, ¿usted vio Artigas? Hablemos en serio. Seamos serios. No, a esta hora, mañana hay que madrugar, hay que hablar a esta hora de esto, por favor. El país mañana tiene que seguir trabajando. Exactamente. El país se saca adelante trabajando, dijo Macri desde la reposera. Qué bueno que abrimos la puerta en un momento de la noche. Podríamos haberlo cerrado igual. Podríamos haberlo pero- Moraleja. Podría haber estado con llave. Voy a hacer que dejen de fumar, van a ver. No somos tan malos. Uno nunca sabe con qué se puede encontrar uno cuando abre una puerta. Bueno, hoy nos encontramos con Andrés Pombo. ¿Querés pasar? Pasa. Gracias. Pero ahora nos vamos, Andrés, ¿eh? Nos vamos porque ya son 12:04. Gracias a todos por estar del otro lado. 16, perdón. Será hasta el próximo miércoles, Tony, a partir de las 21:30 con más La Noche Invernal. Un saludo, hasta luego. I got a 50 cents more than I am gonna keep. I'm gonna take the time to roll. Oh baby, and I don't care if you're old. Get yourself together, let the good time roll. No matter whether rainy weather, if you wanna have a ball, you gotta get yourself together.